Paz y bendición, hermano. Este es el encuentro número 19 con los hermanos del Brasil. Hoy, día 25 de octubre del año 2014. Traigo para ustedes, como para la humanidad, mis palabras acerca del matrimonio gnóstico. Pero quiero decirles que este tema lo hago integral con la maravillosa conferencia sobre el amor y el sexo que dictó el maestro Samael Amador por allá en Hermosillo, México, poco antes de su desencarnación. La llamaré canto glorioso, profético y apocalíptico al amor y al sexo. Cátedra que hemos editado, la que juntamente con su texto en español y recuperado, les estamos incluyendo como un especial para esta fecha. Ante todo, miremos nuestro mundo actual. Es el espejo en que debemos mirarnos. Todos los hechos, los acontecimientos, nuestro entorno, muestran que estamos en un callejón sin salida. Miseria generalizada, convulsiones sociales de todo orden, hambre, tiranía de los gobiernos, degeneración criminal y tolerada en las iglesias, en la educación. La ciencia empeñada en destruir los elementos de la vida, nuestra madre tierra. 7.000 y más millones de personas enfermas con la lepra de la ignorancia y sin norte cierto caminando por las calles de las asfixiantes ciudades, los campos y la guerra a muerte. Esa es nuestra realidad, hermano. Vamos pues entonces a tratar de nuestro tema del matrimonio gnóstico. Pero partiremos de la caída edénica para tener un fundamento al matrimonio gnóstico. Ustedes saben que la caída edénica fue la salida justamente del Edén. Y que esa caída edénica no fue otra cosa que la fornicación. Es decir, la eyaculación del enseminis, de su habitáculo normal y necesario en la vida. La caída edénica nos colocó a nosotros en el punto de tener que enfrentarnos a la vida como se nos presenta. Es decir, surgió la razón, surgió la lógica, surgieron nuestros programas de desarrollo por las percepciones sensoriales externas de los 5 sentidos. Y eso nos ha traído a la situación actual. Pero ¿cuál ha sido el problema en sí? ¿Cuál es la cosa en sí de la fornicación? Porque se ha tratado de disfrazar, de distraer, de desfigurar lo que es concretamente la fornicación. ¿Y cómo es eso de que nuestro Señor el Cristo nos dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Y eso no lo hemos podido comprender. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Eso es lo que vamos a ver. La fornicación es el rompimiento de la energía que establece la vida en cada núcleo y en cada centro. De la energía. Satán es una energía y la creación Maha Kundalini es una energía.
Nosotros pues tratamos ahora es de enderezar o de corregir la falla energética que nos tiene en degeneración. Y esa falla está fundamentada en la fornicación. De modo que cuando alguien eyacula el énsemen, el esperma sagrado, la materia prima, el azove en bruto, cuando lo eyacula, simplemente bota su energía contenida en el organismo a través de la nutrición cósmica de todo lo que la produce. La energía en cada uno de nosotros es la suma de toda la creación hasta este nivel. Y si esa energía se rompe la posibilidad del hombre. Es decir, el hombre psicológico, el hombre real y verdadero, del cual tiene que nacer el Hijo del Hombre. Miren dónde está el asunto. Es un asunto de rompimiento de la energía creadora, del ciclo recurrente, del ciclo que constituye la manifestación de la vida en todo lo que es, como lo veremos seguidamente. Un átomo, por ejemplo, veamos nosotros las corrientes atómicas. Las corrientes atómicas, ¿qué nos dice la misma ciencia de las corrientes atómicas? Nos dice, todos los elementos de la naturaleza están compuestos por un conjunto molecular unido entre sí. Miren bien, hermano, quiero volver a repetir esto de la ciencia. Todos los elementos de la naturaleza están compuestos por un conjunto molecular unido entre sí. Y nosotros somos en la naturaleza. Hasta aquí nos trae la madre natura, la creación. Nosotros somos en la naturaleza. No es que estamos por fuera ni estamos por dentro, somos en la naturaleza. De modo que aplica perfectamente lo que aquí se dice. Por ejemplo, nos dicen los científicos, un trozo de hierro estaría formado por múltiples partículas de hierro unidas por invisibles hilos, que no son otra cosa que campos de atracción y repulsión que mantienen un orden parecido al que mantiene en equilibrio el cosmos. ¿Cómo les parece, hermanos? La ciencia misma nos está hablando de la fornicación desde otro ángulo de vista. Nos está mostrando que hemos roto unos campos que son ordenados en toda la naturaleza. Y entonces nos encontramos nosotros con que el átomo constitutivo está ligado a una fuerza que permanece para mantener la unidad átomo. Y así toda la naturaleza, ¿no? Veamos la galaxia, por ejemplo, una galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Obviamente nosotros somos de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene millones de sistemas solares. Así está demostrado. Millones de sistemas solares. Y los sistemas solares tienen millones de planetas. Porque si estudiamos nosotros siquiera así rápidamente, nos encontramos con que nuestro propio sistema solar es apenas uno de los 7 sistemas solares de Alcione, cuyo sol es Tilo-Tilar. Ahora veamos, aquí tenemos una reflexión, un dibujo que nos lleva a ver cómo funciona nuestro sistema solar, para una idea, porque es lo más próximo que encontramos. El sistema solar de nosotros está compuesto pues por el Sol, es el eje, es el núcleo. El Sol tiene sus planetas que giran alrededor de él, lo que constituye el sistema solar. Pero estoy hablando de la fornicación. ¿Qué pasa aquí en el Sol? Miren ustedes, el Sol tiene 3 fuerzas fundamentales, que son los campos que aquí llaman los amigos de la ciencia, lo llaman campos de atracción y repulsión. Son fuerzas
las tres fuerzas en acción para manifestar la vida. La vida está dada conforme al 3, a la ley del 3. Si la vemos teológicamente, nos encontramos con Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Santo afirmar, Santo negar y Santo conciliar. Si la vemos aquí en nuestro medio, tenemos la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Si la vemos nosotros en el desarrollo de la cultura, la encontramos también en dos manifestaciones muy clásicas y la tercera. Las dos son lo positivo y lo negativo, o sea, las corrientes del materialismo, que tienen pues su expresión del dogma en un desarrollo materialista, o las corrientes del espiritualismo, que tienen también su dogma en un Dios antropomórfico. Pero ahí falta la tercera fuerza. Y justamente el debate, la pelea, el combate entre estas dos fuerzas, que son las que mantienen el mundo en la condición en que está, se combaten una y otra vez hasta que termina el ciclo de manifestación de la vida. Pero no se saca la tercera fuerza, no se saca la fuerza que es la que va al fondo de donde surge la vida. Y eso es lo que propone la doctrina gnóstica, que trabajemos con esa fuerza extraordinaria que está contenida en lo que produce la vida. Y esa fuerza es la energía sexual. Pero hay que buscarla hacia adentro y hacia arriba, no en el combate de lo materialista y lo espiritualista, no tampoco en la ciencia oficial de campos de repulsión y de atracción, sino que vamos a comprenderla concretamente en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ser. Y así hablamos del sistema solar, que es el que tenemos aquí a la vista. Este enfoque lo traigo es para mostrar el asunto del matrimonio gnóstico, que de eso es de lo que estamos hablando. Aquí nuestro sistema solar, y no lo estudiamos, desafortunadamente, tiene la fuerza centrífuga y centrípeta, y la fuerza, digamos, neutra, o la fuerza del núcleo. Todo átomo tiene el protón, el electrón y el núcleo, todo átomo, de ahí parte, como ya lo vimos anteriormente. Aquí ya es un sistema solar, de los cuales hay millones y millones de sistemas solares. Y en nuestra galaxia, como vimos, hay millones de sistemas solares. Pero estamos aquí en nuestro sistema solar de Ors. Y vemos acá, por ejemplo, a Mercurio. Mercurio, si ustedes lo alcanzan a ver, está figurado aquí con esta bolita. Aquí está el Sol. ¿Y qué hace Mercurio? Mercurio va hasta donde se le permite en la ley del orden del Sol extenderse o irse. Eso se llama la ley centrífuga. Va y cuando llega a su punto, digamos, allí en su ciclo de recorrido, vuelve hacia el centro. ¿Qué lo atrae? Lo atrae la fuerza centrípeta. O sea que tiene la centrífuga que le permite alejarse y luego la centrípeta le atrae otra vez. Y así pasa todo el tiempo en ir y venir, en ir y venir, para poder mantenerse dentro, digamos, de un orden cíclico, dentro de un orden que conduce a su comportamiento debido a las leyes centrífuga, centrípeta y neutra. Como un átomo, como una galaxia, como el cosmos infinito. Todo funciona así, todo. Son fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas expresadas como la centrífuga, la centrípeta y la neutra. La fuerza positiva, negativa y neutra, si nosotros la estudiamos detenidamente. Pero ¿a dónde va esto? Va pues que así como es nuestro sistema solar, del cual nosotros dependemos en la manifestación de la vida, así también es el hombre. El hombre es el microcosmos hombre que se encuentra sin desarrollo en nosotros, pero funciona exactamente de la misma manera, tanto en sus átomos como ya en su organismo, en su cuerpo. Y esto es lo que no estudiamos.
que nosotros al fornicar rompimos, cortamos la energía sexual que debería funcionar como funcionan los neutrones y los electrones en el átomo, como funciona en el sistema solar. Aquí tenemos a Mercurio, dijimos, después tenemos a Venus, todos funcionan igualmente, cada uno pues va en su ciclo hasta donde le corresponde y vuelve atraído por esa fuerza. Más allá nos encontramos con la Tierra, bueno, aquí está Marte, aquí está Júpiter, aquí está Saturno, Urano, Neptuno, etc. Todos estos planetas guardan un comportamiento que les permite alejarse o acercarse al centro de donde constituyen esa manifestación de vida. Cuando nosotros, el hombre, tomamos un alimento, ese alimento viene con todas sus partes constitutivas a dar en síntesis por todo mi continente orgánico un resultado que es su fruto en sí, que es su energía, su materia prima. Todo concluye en una calidad de energía sexual. Todo concluye en una capacidad de poder con esa energía mantener mi vida y también dar en la octava correspondiente la creación a otros vehículos de expresión, digamos al vehículo del hombre. Para nosotros poder hacer alguna creación, tenemos que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, que nos permiten, con la muerte, con el sacrificio, con la transmutación y con el sacrificio, nos permiten a nosotros volver a restablecer la corriente de nuestra energía sexual para que nos dé vida y para que con el excedente de otras octavas de esa misma naturaleza energética podamos darle creación. Pues en principio vamos a encontrarnos con el desarrollo que conocemos en la doctrina de los centros inferiores de la máquina orgánica, del proceso de la transmutación alquímica de esa materia prima para obtener los mercurios. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos los mercurios que vienen a ser prácticamente la materia ya trabajada, sacada del alma metálica del esperma. ¿Y con eso qué hicimos? Hicimos simplemente transmutar nuestra energía que está dispersa en la fornicación, que está perdida en la fornicación, ahora la traemos a actividad en nosotros, ¿verdad? Esto someramente, porque es de la doctrina y todos ustedes la conocen. Pero quería hacer hincapié justamente en qué pasa en nosotros, como en el sistema solar. Si cualquiera de estas leyes que mantienen el orden en el cosmos, en nuestro sistema solar en trato, se rompe, es el caos. Viene la descomposición, viene el desorden, viene una anarquía en el sistema que produce un rompimiento de todo el cosmos. Porque un planeta que se salga, un planeta que no cumpla esa fuerza, que se resista o que de alguna manera sea retirado dentro de sus fuerzas de centrífuga, centrípeta y neutra, entonces quedaría un caos. Pues estoy haciendo referencia que el caos de nosotros obedece justamente a que con la fornicación rompemos el ciclo recurrente de la vida que se expresa a través de la energía sexual, que nuestra nutrición nos trae esa energía, una energía preciosísima y valiosísima porque es la energía de la vida. Es la energía de la cual se elabora la vida, de la cual se da la manifestación. Y al romperla, al fornicar, al eyacular, al verter, al efundir esa energía, entonces nosotros rompimos el ciclo correspondiente a las fuerzas centrífugas y centrípetas que deben circular en nuestro centro del organismo para que la vida se mantenga. Eso causa la enfermedad, causa el envejecimiento,
causa, digamos, la ceguera, causa en nosotros la ignorancia absoluta, la falta de conciencia, por último la muerte. Y por eso dijimos al principio, toda esta guerra, todo este comportamiento, toda esta convulsión, toda la situación que tenemos en el mundo actual, no tiene solución mientras no se acabe el estado de la fornicación, porque el estado de fornicación es la herramienta que Satán maneja para mantener el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de nuestros sentidos, hermanos, el mundo exterior. Y estamos estudiando nuestro estado interior para ver cómo cortamos ese derrame, esa salida y poder darnos vida y dar vida. Yo creo que así más o menos tenemos una idea de lo que es la fornicación, la vida misma, cómo depende de ahí. Yo creo que me han entendido lo que quiero decir con el asunto de la fornicación, hermano. Que se bota la energía y se rompe el ciclo de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver, mientras se establece, para sostener esta vida, para que esa misma naturaleza que dio desde el principio la vida y llegó hasta aquí, continúe para poder crear al hombre. Porque si no nace el hombre, entonces se pierde la enseñanza y la doctrina y la vida. Porque si no nace el hombre, del hombre tiene que nacer el Hijo del Hombre. Vean ustedes en San Juan 3, como las preguntas de Nicodemo a nuestro Señor Cristo. Y él le dice, de cierto te digo, que tienes que nacer de nuevo. Y si el Cristo le dice eso a un exponente como Nicodemo, pues eso es lo que estamos diciendo aquí de otra manera. ¿Por qué? Porque si no se nace de nuevo, es decir, si no se nace de nuevo no se alcanza la liberación. Pero ¿quién es el que tiene que nacer? Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que tiene que nacer. Pero el Hijo del Hombre necesita al hombre. Y nosotros no somos el hombre. El hombre tiene que realizarse, el hombre tiene que construirse, tiene que desarrollarse con las octavas sacadas de la energía sexual, cuando la energía sexual funciona normalmente en nosotros. Cuando se da la transmutación de los tres factores de la revolución de la conciencia, sale el hombre. Sale el hombre, creamos el fuego, creamos el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, y traemos los principios anímicos, los principios anímicos y álmicos. Entonces tenemos al hombre. Si el hombre no nace, y esta es la gran doctrina de nuestros maestros Samael Aun Weor y Raúl, crear al hombre. Porque si en nosotros la partícula divina llamada Dios no crea al hombre, si no lo crea, pues no hay posibilidad de que nazca el Hijo del Hombre. Entonces no hay posibilidad de que haya liberación. Y no hay posibilidad de que más adelante, en el tiempo inconcebible, se dé la continuación, porque miren ustedes la escala: animal, vegetal, mineral, vegetal, animal racional, hombre, Hijo del Hombre. Y entonces vamos a fortalecer a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hemos llegado con la creación del sistema solar psicológico, de la luna psicológica y el sistema solar psicológico y el sol psicológico en nosotros. Hemos sido un microcosmos, nos hemos constituido con microcosmos, y nosotros vivimos en un planeta del sistema solar. ¿Y qué es el sistema solar? El sistema solar es a la postre la continuación del microcosmos. De modo que si no hay microcosmos, pues tampoco va a haber sistemas solares en el infinito estrellado, tampoco va a haber galaxias. Entonces la creación toda se rompe. ¿Dónde se rompe? En la fornicación. ¿Cómo les parece, amigos? Esa es la responsabilidad. Ese es el compromiso de nosotros. Estamos atrancando el ascenso de nuestro planeta, dice el maestro Raúl. Así es, estamos atrancando el ascenso. Porque no solo el ascenso, es que lo dicen de una manera muy discreta y muy sabia. Estamos
rompiendo la escala de creación del sistema solar, de la galaxia y la creación del infinito. Estamos obstaculizando, miren lo que estamos causando. De ahí que o corregimos o nos desintegran el ego en el abismo. Y nos viene la oportunidad de poder nosotros, con el matrimonio perfecto, organizar y marchar de acuerdo no solo en la ley a nuestra liberación, sino a liberar al mundo, a liberar a la humanidad. Nuestra doctrina gnóstica, con sus tres factores de la revolución de la conciencia, es pues el proceso indicado allí, es la tabla de salvación, no para nosotros solamente, sino para la humanidad entera. Pero resulta que cuando el maestro Samael Aun Weor viene con su doctrina como creador de hombres, llama y vienen los llamados. Y de los llamados vienen también los escogidos. Vamos a ver quién pues ha logrado el término de escogido. Nosotros entramos a la gnosis hace muchos años. Entramos atraídos por esa necesidad interior de un mejoramiento, de cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y llegamos aquí, y somos pues, dizque los gnósticos de ese entonces. Pero ¿qué pasó con los gnósticos de ese entonces? Nos volvimos viejos. Los viejos de la gnosis. Los viejos de la gnosis ya están mandados a recoger. No funcionan, no funcionamos. ¿Por qué no funcionamos, hermano? Porque no hemos sabido trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Por eso, sencillamente, porque la humanidad toda está madura para dar algún fruto. Y si nosotros fuimos de los llamados, obviamente debemos de procurar entrar en el camino, no solo de nuestra liberación, sino de la liberación de la humanidad, de la liberación del sistema solar, de la liberación de nuestro planeta que tenemos destruido. Los viejos, como digo, fracasamos. Ustedes ven que no hay inicial. Aquí en el movimiento gnóstico cristiano universal, correctamente de nuestro maestro Samael Aun Weor, no hay sino un inicial, aparte del avatar, el maestro Raúl. Ahora, yo me pongo a ver al maestro Samael con su grandiosa doctrina, con esa esplendorosa doctrina, con esa cósmica doctrina, porque es cósmica, porque si no hay hombre, no, tampoco aparece el Hijo del Hombre. Entonces, con esa doctrina cósmica yo lo veo como un gran acorazado por allá en medio mar, un barco tremendo, grandísimo, glorioso, en pleno mar, y tiene también allí un contramaestre. ¿Quién es el contramaestre? El maestro Raúl. Si no fuera por el maestro Raúl, la doctrina gnóstica, siendo grandiosísima, no podría ser recibida, digamos, generalizando por la humanidad, porque necesita que nuestro entendimiento necesita una ayuda, un auxilio. Y aquí se los digo, hermanos, el auxilio para entender la doctrina esplendorosa, grandiosa y portentosa de nuestro maestro Samael Aun Weor, el auxilio es el maestro Raúl, porque él la realizó y nos dice dónde está nuestra falla, y nos muestra en sus obras, las que han sido subestimadas en el recuento de que las 5 obras del maestro Samael Aun Weor son la doctrina. Sí son la doctrina. Son la doctrina síntesis contenida en 100% de nuestro avatar, están en las 5 obras dichas, en las 5 obras conocidas. El misterio del agroflorecer, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, las 3 montañas, la gran rebelión y la psicología revolucionaria. Esas son las 5 obras que contienen la doctrina sintética y concreta de nuestro avatar. Pero no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque no cogemos a uno que la realizó y nos explica dónde está cada detalle que nos atranca. Y ese que nos explica es nada menos que el gerente y regente de la ley y el orden en nuestro movimiento, que se llama el maestro Raúl. Yo recomendaría, a pesar de todo lo que digan y de lo que piensen, estudiar concretamente para esa serie de preguntas, de inquietudes y de dudas de que hay. Yo recomendaría al estudiante gnóstico
al estudiante gnóstico, sea el que se está preparando para casarse, sea el que está casado, o sea pues a cualquiera que quiera incursionar en los tres factores de la revolución de la conciencia y buscar su liberación, recomendaría estudiar detenidamente, aparte de las 5 obras del maestro Samael Aun Weor contentivas de la doctrina, los libros del maestro Raoul. Recomendaría concretamente la ciencia gnóstica, orientando al discípulo. Miren ustedes cómo está, cómo nos dan de un lado la ciencia gnóstica como una herramienta portentosa para el gnóstico, y nos da este gran maestro Raoul, nos entrega nada menos que Hercólogos del planeta rojo para toda la humanidad. ¿Qué más quieren que les digan, hermanos? ¿Qué más quieren que les presenten? Nosotros no hemos leído detenidamente las obras del maestro Raoul, porque las obras del maestro Raoul son las que clarifican a nuestro entendimiento la doctrina grandiosa del maestro Samael Aun Weor, porque él realizó la doctrina, porque él nos dice dónde está lo que nos falla. Así pues, hermanos, que yo honestamente les invito a la reflexión. Las obras del maestro Raoul, y fundamentalmente esas obras de la ciencia gnóstica, de orientando al discípulo, del Hercólogos, son obras preciosísimas que nos permiten comprender la doctrina gnóstica cristiana universal, que nos permiten incursionar, viajar a la iniciación, viajar a la muerte del ego, viajar al nacimiento alquímico y viajar al sacrificio por la humanidad. Ese pues es mi punto de vista en cuanto al matrimonio. La responsabilidad íntima y humana. La responsabilidad íntima y humana, ya se las dije, es la que yo he, por mi culpa, por mi pecado contra el Espíritu Santo, he fornicado. Y al fornicar rompo las leyes centrífugas y centrípetas de la vida. Eso es un pecado imperdonable. Rompo el desarrollo de la vida. Obstruyo, obstaculizo, destruyo el rompimiento de la vida. Ahora bien, esa es la responsabilidad íntima mía y la responsabilidad humana. Ahora viene el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto. El libro del matrimonio perfecto ya no es así nada más, no. El matrimonio perfecto, ¿para qué se ve? Del cual les estamos incluyendo la conferencia aquella en la cual les mostramos matrimonios perfectos. El matrimonio perfecto, ¿para qué se ve? Pues tiene que haber un desarrollo competente y exclusivo del comportamiento de los seres, como dice el maestro por allá en una hora de la antigua, uno que ama más y otro que ama mejor. En todo caso, si no se da el matrimonio perfecto, no es posible de ninguna manera marchar hacia la liberación, marchar hacia el fuego, marchar hacia la iniciación, marchar hacia la creación de los cuerpos de oro, de los cuerpos de fuego, de los cuerpos de oro o existenciales del ser, y marchar a la liberación. Hermanos, les estoy diciendo, el matrimonio perfecto lo encuentran ustedes muy detallado en el libro de oro. En el libro de oro, el libro de oro es la ciencia gnóstica para mí, en el cual está la oración, en el cual está la imaginación y la concentración, en el trabajo, ciencia gnóstica del B.N. Raoul. Ahora, refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, porque a la inversa es amor. Este es un detalle que no hemos comprendido. No llegar al matrimonio y no conocer el refinar el sacramento de la Iglesia de Roma a la inversa, que es el amor, es llegar ahí como llegamos los viejos, ahí a las tontas y a las ciegas, arrastrados por pasiones, arrastrados por debilidades, arrastrados por nuestra tradición, por nuestro traje viejo, por nuestra forma antigua
y carente de pensar, sentir y actuar, y por eso fue el fracaso. Porque el maestro lo dice, el maestro Samael, yo estaba justamente hoy, a esta hora, hace 38 años en la casa del propio maestro Samael Aumbeor, porque este octubre es un día clásico y glorioso. En octubre nace el maestro Raúl en su cuerpo físico, y en octubre 27, en vísperas que estamos hoy, es el advenimiento del venerable maestro Samael Aumbeor aquí entre nosotros. Octubre es muy grandioso, muy importante. Y miren cómo nos correspondió hoy 25, como vísperas del advenimiento del maestro Samael Aumbeor, hablar y aclarar estos asuntos. El refinamiento de la Iglesia de Roma, como él nos lo decía allá en su propia casa hace 38 años hoy, por esta misma fecha, nos decía que el gnóstico se está demorando mucho para encender su fuego, que los hermanitos están fallando en no prender su fuego, porque el fuego es el único que da la transformación y el desarrollo al estado Cristo, al estado de liberación. Porque si no hay fuego, no hay fruto. No ha podido establecer el equilibrio que produzca el fruto. Entonces, los viejos, pues, no se dio en los viejos eso del advenimiento del fuego. ¿Y por qué no se daba? Y él dice, porque no han refinado el sacramento de la Iglesia de Roma. Ya para el matrimonio, vuelvo sobre el libro de la ciencia gnóstica. Lo deben de conseguir, hermano, porque ahí está la preparación que debe de tener todo el que va a casarse o a comprometerse en el desarrollo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ahí está lo que se debe proceder, que es muy largo. Dice pues sobre la concentración, sobre la meditación, sobre todos los preparativos de antes del matrimonio. Y dice el proceso en el matrimonio en sí. Dice cómo es la transmutación en sí. Y dice cómo después de la transmutación siguen los pasos a la continuidad y al sostenimiento de la energía que se ha recuperado. De modo que yo no voy a hablarles de eso propiamente porque ahí está, expreso por nada menos que por el maestro Ravolú. Pero sí los oriento, los recomiendo. La ciencia gnóstica del maestro Ravolú nos habla concretamente de este tema correspondiente a los que proponen entrar en el matrimonio para que sea un matrimonio perfecto, porque de lo contrario eso es una cuestión del ego, es una cuestión de nuestro relajo, de nuestro estado de degeneración, de nuestro estado, digamos, de entropía total, lo que estamos haciendo. Y yo vuelvo sobre el tema del maestro Raúl. Él es el que nos explica concretamente. Yo le diría a los gnósticos, aparte de lo que es la doctrina, para entenderla, para comprenderla, para poder practicarla con una seguridad rotunda, tomar los libros del maestro Raúl. La ciencia gnóstica es un librito pequeñísimo, mírenlo, acá está. La ciencia gnóstica. Este es un librito pequeñito como todos los del maestro Raúl. Pues este es un tesoro. Este es un tesoro para comprender y realizar la doctrina gnóstica de nuestro maestro Samael Aumbeor. ¿Para qué pues les voy a hablar yo a ustedes de eso estando ahí escrito? Estando escrito por un maestro que realizó la obra. Pienso que con esto, honestamente, se pueden ustedes orientar de manera definitiva antes de casarse. Y en el matrimonio y después la continuación de ese matrimonio para llegar a un matrimonio perfecto. Esa es mi mejor invitación para ustedes, hermanos. Consigan la obra, estudienla detenidamente. Miren palabra por palabra, párrafo por párrafo, que ahí están todas las respuestas del comportamiento a la iniciación y de la iniciación a la liberación. Con estas palabras, hermanos, les dejo en cuanto a mi comentario
como una introducción al tema de sus preguntas, porque sencillamente vamos a darle curso a la respuesta de sus preguntas. Enfatizo, las obras del maestro Raulú, básicamente ciencia gnóstica, orientando al discípulo, etcétera, son de toda recomendación, y eso no exime, sino que afirma, confirma y aclara lo que no entendemos de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Beor. Ahora vamos, hermanos, vamos a darle paso a las preguntas y respuestas de esta fecha, con la venia de ustedes. Pregunta 86. ¿Cuáles son los mantras que se pueden utilizar antes, durante y después de la magia sexual? Respuesta, como ya lo dijimos anteriormente. Los mantras recomendados y usuales son el IAO, o que lo llaman el IAO, y también el Candil, Bandil, Ra. Todo depende de la concentración y la pronunciación. Se usan en el trabajo, no antes ni después, porque antes es la preparación general y después viene la respiración con el Hamsa para estabilizar la energía que está en ebullición. Yo recomiendo, aquí enfatizo otra vez, concretamente la obra de oro del maestro Raulú llamada Ciencia Gnóstica. Allí tenemos una respuesta completa y sabia, porque el maestro Raulú es el que aclara elementalmente la doctrina sin quitarle ni ponerle. Pregunta 87. ¿Tiene algún registro de cómo se pronuncian los mantras de la estrella flamígera, el que empieza por Klin? Respuesta. 5 partes de poder de la estrella, o mejor, las 5 partes de poder de la estrella flamígera, al realizarla se pronuncian así: Klem, Krishnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya, Shua. Suenan como se escribe, verbal o mentalmente. Para una información competente y práctica, les recomendamos ver en YouTube el video Estrella Microcósmica por el venerable maestro Raulú, quien la muestra personalmente ahí. No olviden, pueden ver ese video que está ahí en la red. Pregunta 88. En cuanto al proceso de la transmutación sexual, ¿es posible que éste se desarrolle en los que se hacen la vasectomía? Ya esta pregunta en otra ocasión la habíamos contestado, pero vamos a volver sobre ella. La transmutación sexual solo se realiza en la cópula alquímica de un hombre y una mujer dedicados devotamente a tal proceso sagrado y conforme a mérito. No existe otra forma de transmutación de la energía sexual y las personas que la realizan no pueden tener impedimentos de ninguna clase en los órganos del procesamiento sexual. Otra pregunta. Pregunta 89. Pregunto, ¿cómo hoy en día es la práctica de la segunda cámara? ¿Y qué significa la segunda cámara? Respuesta. La segunda cámara ya no se realiza externamente porque se clausuró tal orden escolarizado. De modo que para eso es el libro Hercolus o Planeta Rojo, para engancharnos en la fase B en el mundo astral y participar allí de la doctrina interna. Pregunta 90. El señor Vélez, en su libro Gnósticos y Agnósticos, hay un pasaje que dice que en la asamblea en Medellín
en 1979 fue como un congreso internacional por su composición, ya que incluso el BM Samael Aun Weor estuvo allí, a pesar de haber desencarnado en México el 24 de diciembre de 1977. Ante el tronar del pensamiento y ante el asombro de muchos fanáticos seguidores de traidores e impostores. Esto debe haber sido fantástico, divinamente increíble, dichoso, exaltante, etc. Señor, ¿puede usted por su amabilidad aclarar un poco más sobre este evento? Con mucho gusto. Respuesta. Yo sí estuve en esa asamblea congreso, porque allí hubo muchos integrantes extranjeros y especialmente porque allí recibió el maestro Ravolú físicamente la bandera como guía único del movimiento gnóstico cristiano universal, cosa que como él lo refiriera personalmente en otra reunión esotérica y lo dijera con asombro, porque él ya había recibido dicha bandera en los mundos internos hacía muchos años. Ahora, personalmente, nos extrañamos a algunos amigos, entendidos de ver allí en la sala de entrada al auditorio propiamente a 3 personas que no pudimos reconocer físicamente en el movimiento, que trataban entre ellos algún tema. Ellos tenían unas facciones físicas algo así como arábicas, egipcias u otras personalidades de esas tierras. Eso lo comentamos nosotros particularmente después del congreso, repito, entre nosotros. Lo cierto y verdadero es que allí estuvo el maestro Samael Aun Weor en su propio cuerpo de la momia egipcia, como otras personas que asistían al evento de entrega de la bandera del movimiento al maestro Ravolú. Y el propio maestro Ravolú es quien asimismo nos lo confirmó posteriormente. De esto no se puede hacer ninguna especulación pública, porque no estamos preparados para ello, pero que así fue, así fue. Pregunta 91. En este evento de Medellín, en 1979, usted asistió. ¿El BM Samael utilizó su momia en esta reunión? Respuesta contestada en el numeral anterior. Pregunta 92. ¿El BM Samael en su momia en este encuentro tenía las mismas características de su último cuerpo físico al desencarnar el 24 de diciembre de 1977? Respuesta, la misma de la anterior. Pregunta 93. El maestro Samael dice en uno de sus libros: el Varoli Mudra tiene la ventaja de que el célibe pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su virilidad. Normalmente, órgano que no se usa se atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues ésta se atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente esto se atrofia y el hombre se vuelve impotente. Entonces ya marcha mal. Sabemos que más tarde el maestro Samael desaconsejó el Varoli Mudra a los estudiantes. Mientras los solteros no encuentren sus parejas, ¿cuál es la mejor técnica de sublimación para no atrofiar sus genitales y preservar sus energías? El Varoli Mudra sin masajes y apenas con las respiraciones puede ser practicado. Respuesta.
El Barrol y Mura no es recomendable como lo dice el propio maestro Samael Aún Weor. Existen las leyes del eterno retorno de todas las cosas y la recurrencia, las que nos presentan la contraparte a su hora exacta y en su tiempo. Pero tanto el varón como la mujer gnóstica pueden, dadas las circunstancias, pedir a su Padre Eterno y a su Madre Divina, Devi Kundalini, que les den el compañero o la compañera según cada caso. Pregunta 94. Estimado don Jorge, ¿el gnóstico o gnóstica soltera, debe morir lo máximo que pueda para la lujuria y demás defectos, con el primero y tercer factor, mientras pide a su Madre Divina que le encamine alguna persona adecuada para los tres factores? Respuesta: así es, como usted lo dice en su consulta. Pregunta 95. ¿Solo irán a la isla del Éxodo las parejas que alcancen el 50% de conciencia despierta o también parejas con menos porcentaje de conciencia? ¿Los solteros irán a tener oportunidad de ir a la isla del Éxodo también? Respuesta: estos porcentajes fueron ablandados con el libro Hercólogos o Planeta Rojo del maestro Raulú, para casados como para solteros y para toda la humanidad. Allí solo se habla del trabajo en la muerte del ego y salir en cuerpo astral funcionalmente para ser rescatado. Pregunta 96. Don Jorge Vélez Restrepo, el maestro Ravolú, dice en uno de sus libros y entrevistas lo siguiente: si nosotros nos sentamos únicamente para trabajar con la muerte y no llevamos el mensaje, caemos en el egoísmo. El egoísmo es un delito ante la gran ley, ante las jerarquías. Es un delito gravísimo. Y voy a aclarar que el egoísmo es algo gravísimo en nosotros, en los gnósticos y esoteristas, porque el egoísta no consigue nada esotéricamente. Es un defecto que estanca a la persona horriblemente. Usted nos dijo sobre el tercer factor de la manera correcta, que es enseñar solo lo que vamos viviendo. Nos dijo también sobre las familias que no enseñan lo que vivencian a la humanidad, porque trabajan con los tres factores en completo secreto, o sea, en silencio. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los egoístas a que el BM Ravolú se refiere, que nada entregan a la humanidad? Por favor, don Jorge, ¿nos quisiera esclarecer esto? Respuesta: con mucho gusto aclaro estas preguntas, hermano. Lo que dice el maestro Raulú es porque en los centros de estudios las gentes pasaban allí sentados años y años, tragándose la doctrina para ellos solitos. Lo hizo como un llamado y como un estímulo, pues él mismo salió a entregar la doctrina a medida que la fue realizando. ¿De qué hablan? ¿De qué habla? A entregar la doctrina a medida que la fue realizando. ¿De qué hablan? ¿De qué hablaban? Hablaba de lo que iba realizando. Y para irlo realizando necesitaba aplicar en él mismo, en su trabajo, los tres factores de la revolución de la conciencia. Repito esto, hermanos, todo lo repito, todo el párrafo. Con mucho gusto aclaro estas preguntas, hermano.
Lo que dice el maestro Raulú es porque en los centros de estudios las gentes pasaban allí sentados años y años, tragándose la doctrina para ellos solitos. Lo hizo como un llamado y como un estímulo, pues él mismo salió a entregar la doctrina a medida que la fue realizando. ¿De qué hablaba? Hablaba de lo que iba realizando, y para irlo realizando necesitaba aplicar en él mismo, en su trabajo, los tres factores de la revolución de la conciencia, y luego lo llevaba a la humanidad externa. Eso es lo que yo digo exactamente, porque sin el sacrificio no hay valores. Entregar el fruto de lo que se va logrando en el trabajo, y eso es lo externo, eso es la evidencia contra el egoísmo. Pero si yo no tengo nada para entregar, ¿qué es lo que voy a entregar? ¿Acaso los niños recién nacidos hablan? ¿O los polluelos de las aves abandonan el nido y vuelan sin plumas? Los grupos secretos de que nos hablan el maestro Samael Aumbeor y el maestro Raulú son círculos completamente cerrados de trabajo entre ellos, y digamos, son familias que muy privadamente conocen lo esotérico. Nosotros hablamos es de la doctrina gnóstica cristiana universal y sus tres factores de la revolución de la conciencia. Es algo externo de la doctrina para que el mundo la conozca, y eso es muy diferente. Pregunta 97. Misionero Vélez Restrepo, ¿cómo diferenciar la intuición del ego en nuestras acciones? ¿Cómo sabemos que estamos realmente siguiendo nuestro corazón, el impulso de nuestro Padre o del ego? Respuesta. Bien, hermano, todo el conocimiento y el desarrollo público del mundo será por las percepciones sensoriales externas. De allí la razón y la lógica con sus cuatro pilares del conocimiento: ciencia, filosofía, religión y arte. Y eso es de los sentidos, eso es de lo externo, de lo público. Tal funcionamiento desarrolla en la persona la fantasía en todos sus campos. Allí pues funciona el ego. Con el trabajo ordenado en el desarrollo de los tres principios revolucionarios de la conciencia de nuestra doctrina gnóstica cristiana universal, dada conforme a ley, vamos a pasar poco a poco al tercer estado de conciencia. Y entonces, conforme méritos, se va abriendo la imaginación consciente, lo que es la gran facultad de la intuición viva, sin posibilidad de confusiones. Entonces así podemos distinguir claramente lo que es del ego y lo que es de la conciencia. Pregunta 98. Señor Jorge Vélez Restrepo, la facultad del asombro mencionada por usted se relaciona con la capacidad de concentración en las actividades diarias y también con la clave Sol, la campanita de la conciencia. Respuesta. La facultad del asombro es una facultad del estado de pureza y se pierde a medida que vamos dejando de ser puros. Esta facultad del asombro es una facultad que ya está perdida en las personas, y lo otro
se refiere a las prácticas de la doctrina. Pregunta 99. Don Jorge, buenas noches. En el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, dice al respecto del maestro Tawil y los adeptos de la orden de los Epotai que orientan a los solteros y solteras en el mundo astral que quieran despertar el fuego sagrado, practicando el arcano con una dakini o un deva. ¿Eso existe? ¿O esta posibilidad es solo para maestros de iniciación venusta? ¿Este libro fue adulterado y le colocaron prácticas de magia negra? Respuesta. En la naturaleza hay muchos reinos, reyes y reinas que se desenvuelven como grandes jerarquías en los 4 elementos de la naturaleza. Los devas y dakinis son seres superiores que solo trabajan con verdaderos santos del sacrificio y de ninguna manera con nosotros, los humanoides degenerados que a la fecha poblamos el planeta Tierra. Esa es una jugada que el ego propone para esconderse, fortalecerse y lavarse las manos. Este libro ha sido muy adulterado y el que quiera ser médico, hágase maestro de la logia blanca primero que todo. Hasta aquí este encuentro, dignos hermanos. Paz y bendición.